Después de heredar los bienes de mi padre, corté el apoyo financiero a mi familia. Ahora, ellos me están demandando. Tengo 23 años y recientemente heredé todos los bienes, propiedades y dinero de mi padre, ya que fui el único mencionado en su testamento. Soy hijo único y mi madre falleció en un trágico accidente de bicicleta cuando yo tenía apenas 4 años. Ese día, mi mundo cambió para siempre. Desde entonces, éramos solo mi padre y yo contra el mundo. Él era mi héroe, mi refugio. Recuerdo cómo se esforzaba al máximo para asegurarse de que yo tuviera una infancia feliz. Trabajaba largas horas en una oficina, muchas veces llegando tarde a casa, pero siempre encontraba tiempo para jugar conmigo antes de que me fuera a dormir. Me enseñó a andar en bicicleta, me leía cuentos por la noche y siempre estaba presente en los eventos escolares, aunque estuviera exhausto. Nunca dejó ver sus dificultades. Solo me di cuenta de lo difícil que era para él cuando crecí y entendí más sobre la vida. Había cuentas que pagar, responsabilidades que cumplir y un niño que criar solo. Pero él lo hacía parecer fácil, con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de amor. Los fines de semana me llevaba al parque, compraba helado y me dejaba elegir un nuevo juguete en la tienda. Esos momentos simples eran nuestro paraíso particular. Aunque nuestra pequeña familia se componía solo de nosotros dos, nuestra familia extendida era grande y presente. Por parte de mi madre, tenía a mis abuelos, que siempre me recibían con abrazos cálidos y pasteles caseros. Mis 2 tías y mi tío del lado materno también eran muy cercanos, siempre listos para una reunión familiar o para echar una mano cuando era necesario. Por parte de mi padre, la historia era un poco diferente. Sus padres ya habían fallecido, dejando un vacío que él rara vez mencionaba. Sin embargo, tenía un tío, una tía y 2 primos que, aunque no eran tan presentes como la familia de mi madre, formaban parte de nuestro círculo familiar. Las reuniones familiares eran raras, pero siempre llenas de historias y risas. Entonces, cuando mi padre falleció y dejó todo para mí, fue una sorpresa y una responsabilidad enorme. Sabía cuánto había trabajado él para construir ese patrimonio. Decidí entonces cortar el apoyo financiero que él solía dar a la familia extendida. Sentí que era la mejor manera de honrar su legado y comenzar a construir mi propia vida con los recursos que él me dejó. Pero ahora, enfrentando demandas de mi propia familia, me doy cuenta de que esta decisión trajo consecuencias que no había previsto. La lucha ahora no es solo por bienes materiales, sino por la memoria y el respeto que tenía por mi padre. Y esta batalla, aunque dolorosa, es una que estoy dispuesto a enfrentar, porque sé que él me enseñó a ser fuerte y a luchar por lo que es correcto. Mi padre siempre fue una persona generosa. Desde que era niño, sentía la responsabilidad de ayudar a los demás, especialmente a su familia. Esto continuó cuando creció y tuvo su propia familia. Mis parientes siempre pedían dinero a mi padre, tanto que, cuando yo tenía 12 años, tuvo que conseguir un tercer empleo. Ya trabajaba de día y de tarde, pero ahora necesitaba trabajar también de noche, solo para satisfacer las exigencias de ellos y las nuestras. Recuerdo las noches en que llegaba a casa exhausto, apenas pudiendo mantener los ojos abiertos, pero aún así sonriendo y preguntándome sobre mi día. Esto siempre me entristecía por mi padre. Trabajaba mucho para mantenernos solo a nosotros dos, y aún tenía que lidiar con las constantes solicitudes de dinero de los parientes. Era como si llevara una carga enorme sobre sus hombros, además de todas las demás responsabilidades. Una noche, cuando estaba en la cama, escuché el teléfono sonar. Era uno de los tíos pidiendo dinero nuevamente. Mi padre suspiró, pero no dudó en decir que sí. Nunca le pregunté por qué no simplemente rechazaba las solicitudes y decía que no podía pagarles la mesada. Creo que él lo veía como una obligación. La familia de mi madre solía pedir más dinero que la de mi padre. Alegaban que, tras su muerte, tenían más gastos y dificultades. Después de que mi madre falleció, mi padre sintió que la responsabilidad de cuidar a sus padres ahora recaía en él. Recuerdo una vez, durante un almuerzo de domingo en casa de mis abuelos maternos, mi abuelo comentó sobre lo buen hombre que era mi padre por ayudar tanto. Mi padre solo sonrió, pero pude ver el cansancio en sus ojos. Creo que él estaba tan determinado a satisfacer sus demandas porque sentía que se lo debía a mi madre. Yo amaba a mi padre y entendía por qué quería ayudar tanto a nuestra familia extendida. Siempre me enseñó la importancia de ser generoso y cuidar de los demás. Pero, al mismo tiempo,
ver el estrés que esto le causaba me hacía sentir un tipo de resentimiento hacia nuestros parientes. Veía cómo se aprovechaban de su bondad, y eso me enfurecía, especialmente cuando era niño. Hubo una vez que, al escuchar otra solicitud de dinero, no pude contenerme y le pregunté a mi padre por qué no decía que no. Me miró con sus ojos cansados y sonrió. Porque, hijo, a veces lo único que podemos dar es ayuda. Y si podemos, debemos. En ese momento, me di cuenta de que mi padre era el hombre más fuerte que conocía. Y a pesar del resentimiento que sentía hacia los parientes, también sentía un profundo respeto y admiración por él. Me enseñó que ser fuerte no es solo llevar tus propias cargas, sino también ayudar a los demás a llevar las suyas. La muerte de mi padre me dejó solo. Después de años de arduo trabajo, mi padre finalmente consiguió un buen empleo que pagaba bien y exigía menos esfuerzo. Pudo empezar a ahorrar dinero en lugar de vivir de cheque en cheque. Entonces, cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido en un accidente de camión volviendo del trabajo, quedé devastado. Mi padre era mi única familia de verdad, y su muerte significaba que quedaría solo por primera vez en mi vida. Vivo solo en un dormitorio universitario, así que realmente no tenía nadie más que unos pocos amigos cercanos para compartir la noticia. Ellos intentaron consolarme lo mejor que pudieron, pero eso no cambiaba la realidad. Caí en una depresión que duró 2 meses, sabiendo que no tendría a nadie a quien regresar a casa durante las vacaciones de verano. Fui al funeral de mi padre, donde algunos de sus amigos y algunos familiares, principalmente tíos y tías, asistieron. Intentaron consolarme, diciéndome que todo estaría bien y que podría buscarlos en cualquier momento. Pero eso no cambiaba el hecho de que eran estas mismas personas las que causaron tantas dificultades a mi padre durante su vida. El resentimiento que sentía hacia mi familia no disminuyó con el tiempo, ya que no hacía mucho esfuerzo por acercarme a ellos. Por más que mi padre dejara un testamento, eso no cambiaba la dolorosa realidad de que estaba solo y que mi relación con su familia era complicada. La añoranza por mi padre era inmensa, y la soledad que vino con su muerte era una nueva batalla que tenía que enfrentar. Nunca les dije que la razón por la que estaba tan distante y resentido era por lo que le hicieron a mi padre. Solo asumieron que era porque estaba de luto. Cuando llegó el momento de que el abogado leyera el testamento de mi padre, me informaron que había dejado todos sus bienes, propiedades y dinero para mí, y solo para mí. Dejó para su hermano y su hermana algunos recuerdos antiguos, como artículos y herencias familiares. Me sorprendió que no hubiera dejado más, como dinero o propiedades, para los parientes. Pero tenía sentido, ya que yo era su único hijo y mis parientes no significaban tanto para él como yo. Estaría mintiendo si dijera que mis parientes, especialmente mi tía y mi tío, no se sintieron un poco decepcionados porque mi padre no les dejara dinero o bienes. Pero entendieron el motivo y no hicieron un gran escándalo por ello. De mi herencia, también recibí acceso a sus cuentas bancarias, así como las contraseñas de todo lo que él tenía que contenía dinero para retirar. Cuando comencé a revisar las cuentas bancarias, noté que aún estaban configuradas para transferir dinero mensualmente a mis parientes. Eran alrededor de $200 por mes para mis primos y $300 para mis abuelos del lado de mi madre. En total, eran $600 por mes siendo transferidos a mis primos, abuelos y algunas otras personas. En ese momento, asumí que, como mi padre había fallecido y el dinero ahora era de mi propiedad, tenía el derecho de detener las transferencias y dejar de apoyar a mis parientes con su dinero, ya que no era mi responsabilidad enviar ese soporte. Los problemas reales comenzaron aquí, después de que detuve las transferencias. Pasó un mes sin problemas ni quejas de mis parientes. Continué con la universidad y todo iba bien. ¿Por qué cancelé las cuentas bancarias si no tenía obligación de enviar el dinero? Todo parecía tranquilo hasta el final del mes, cuando comenzaron los problemas. Mis parientes se dieron cuenta de que no recibieron la transferencia de dinero el día 2 y me llamaron inmediatamente para preguntar sobre eso. No recuerdo exactamente lo que dije en la llamada, pero preguntaron por qué no recibieron el dinero. Me confundí un poco hasta que me di cuenta de que hablaban de las transferencias bancarias mensuales. Les dije que había cancelado las transferencias, ya que ahora era mi dinero y no tenía la obligación de enviarles nada. Recuerdo cómo se enfurecieron y se enojaron, diciendo cosas como, tu padre nos enviaba ese dinero como una promesa, y ahora no puedes simplemente dejar de enviarlo, y necesitamos ese dinero, es injusto que lo canceles. En general, estaban muy molestos,
pero en ese momento realmente no me importaba lo suficiente para resolverlo con ellos. Mi dinero, mis bienes y mi elección de enviar o no dinero. Entonces, les dije claramente que ahora el dinero, los bienes y la elección de enviar dinero eran míos, y elegí no enviar. Y colgué la llamada. Comenzaron a enviarme mensajes, llamándome traidor y otras palabras feas, pero simplemente bloqueé sus contactos en WhatsApp y continué con mi semana. El resto de esa semana fue tranquilo. No me veía como una mala persona, ya que era mi elección enviar o no el soporte, y elegí no enviarlo. Recordaba muy bien cómo ellos habían causado tanto estrés a mi padre cuando él vivía de cheque en cheque, así que definitivamente no simpatizaba con ellos de ninguna manera. La verdadera sorpresa vino cuando uno de mis primos me visitó en mi dormitorio para hablar conmigo. Fue una sorpresa total cuando mi primo apareció en mi puerta sin previo aviso. Al principio, parecía estar allí solo para una visita amistosa, pero tenía mis sospechas sobre el verdadero motivo. Después de unos minutos de conversación educada e intentos de agradarme, finalmente llegó al punto: quería hablar sobre el dinero. Sabía que esto sucedería. Comenzó hablando sobre cómo la familia estaba preocupada y las dificultades que enfrentaban. Después de intentar convencerme de varias maneras, finalmente preguntó sobre el dinero que mi padre solía enviar. Con calma, pero firmeza, le dije que ese dinero ahora era mío y que no tenía la obligación de seguir financiando a la familia como lo hacía mi padre. Él insistió, argumentando que, como el dinero originalmente pertenecía a mi padre y yo lo heredé, debería seguir enviando los $600 mensuales. Esto me enfureció enormemente. No podía creer que estuviera allí, exigiendo dinero, cuando ni siquiera asistió al funeral de mi padre. Mi frustración y resentimiento hacia mis parientes, que estaba comenzando a disminuir, volvió con fuerza total en ese momento. En un acceso de ira, me levanté y le dije a mi primo que tenía que irse. Le advertí que si volvía, conseguiría una orden de restricción contra él por acoso. Me miró sorprendido y luego amenazó con llevar el caso a los tribunales con la ayuda de su hermana y otros parientes. Simplemente me encogí de hombros, creyendo que cualquier tribunal lógico se pondría de mi lado, ya que mi argumento era claramente mejor. Sin embargo, subestimé lo complicado e impredecible que puede ser nuestro sistema judicial. 2 semanas después, recibí una carta informándome que estaba siendo demandado por mi primo y que debía comparecer en el tribunal el día 16 de marzo. El documento decía que el jurado escucharía los argumentos de ambas partes. En ese momento, me di cuenta de que estaba entrando en una batalla más complicada de lo que imaginaba. Me preparé para lo que venía, decidido a defender lo que era mío por derecho, pero también consciente de que enfrentaría una larga y difícil lucha. Además, tuve que asumir los gastos de contratar a un abogado, lo que costó mucho dinero, especialmente para un estudiante universitario. La audacia de mis parientes de llevarme a los tribunales por algo que era completamente mi derecho era absurda. Quedaban 15 días hasta la fecha del juicio y necesitaba encontrar un abogado que se ajustara a mi presupuesto y defendiera mi caso. Intenté contactar a mi primo porque estaba furioso, pero me bloquearon. Frustrado, decidí ir a su casa personalmente. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió la puerta. Solo hablaron conmigo a través de la cámara de seguridad, diciéndome que esperara hasta la fecha del juicio. Esto solo aumentó mi ira y frustración. No puedo explicar cuánto me estresó toda esta situación. Era como si estuvieran repitiendo lo que siempre hicieron con mi padre, exigir sin pensar en las consecuencias. Decidí buscar un despacho de abogados, y por suerte, encontré una abogada que se ajustaba a mi presupuesto. Le conté sobre la situación y presenté todos mis argumentos. Ella me escuchó atentamente y luego me dijo que no me preocupara. Según ella, yo era claramente el ganador en esta disputa. Incluso mencionó que podría demandar a mis primos por acoso y estrés y ganaría fácilmente el caso. Esto me calmó un poco, pero sabía que aún tenía una batalla por delante. Mientras esperaba la fecha del juicio, decidí revisar los registros financieros personales de mi padre para ver si encontraba algo que pudiera ayudarme en el caso. Pasé varias noches revisando cajas de documentos y carpetas antiguas. Quería demostrar que mis parientes no solo me causaron estrés, sino que también dejaron a mi padre estresado toda su vida. Encontré cartas antiguas y notas que mostraban cuánto se preocupaba por el bienestar de ellos, incluso cuando eso significaba sacrificar su propia paz. Finalmente, llegó el día 16.
Me desperté temprano, me vestí con mi mejor traje y me encontré con mi abogada en el tribunal. Ella me dio una sonrisa confiada y me dijo que todo estaría bien. Entramos juntos en la sala de audiencia. El ambiente era tenso, con mis primos del otro lado, evitando mi mirada. Me senté al lado de mi abogada y esperé el inicio del juicio, decidido a defender mi derecho y la memoria de mi padre. En ese momento, me di cuenta de cuánto había crecido y de cuánto estaba dispuesto a luchar por lo que era justo. Las próximas horas serían cruciales, y estaba preparado para enfrentar cualquier cosa que viniera. Estábamos siendo juzgados por un jurado y no por un juez, lo que me preocupaba un poco más, ya que el sistema de jurado puede ser impredecible y depende más de quien tiene el mejor argumento que de las evidencias reales. Aún así, nos sentamos y el juicio comenzó. Al mirar alrededor de la sala, vi a mis abuelos del lado de mi madre sentados con mi primo. No fue exactamente una sorpresa, pero aún así me molestó profundamente. Esperaba que al menos intentaran entender mi lado. El juicio, inicialmente, parecía simple, pero pronto quedó claro que sería más complicado de lo que imaginaba. El primer día fue intenso. Mi primo presentó su argumento de que el dinero de apoyo que mi padre enviaba era una promesa que yo debía cumplir. Dijo que mi padre prometió seguir enviando el dinero hasta que ellos se recuperaran financieramente, algo que, honestamente, parecía que nunca sucedería. Trajo cartas y mensajes antiguos como prueba, tratando de mostrar que esa promesa era vital para su bienestar. Mi abogada, calma y confiada, presentó nuestro argumento. Explicó que, legalmente, el dinero pasado por el testamento ahora me pertenecía y que yo tenía el derecho de decidir qué hacer con él. Trajo registros financieros y el testamento de mi padre, destacando que no había ninguna obligación legal de continuar con los pagos. La sala del tribunal estaba tensa mientras los argumentos iban y venían. El jurado parecía dividido, y eso me ponía nervioso. Cuando el primer día terminó, el jurado anunció que no podía llegar a una decisión y que necesitaríamos volver para más sesiones. Me sentí frustrado. Un caso como este casi nunca excede una sola sesión, y parecía obvio para mí quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Con cada sesión, mi determinación crecía. Pasé horas revisando documentos con mi abogada, preparando cada detalle para fortalecer nuestro caso. Ella me animó a mantenerme calmado y enfocado, recordándome que la justicia estaba de nuestro lado. En el segundo juicio, presentamos más evidencias. Mostramos cómo mi padre sacrificó su propia paz para ayudar a la familia, algo que yo no estaba dispuesto a continuar. Conté historias de noches en que llegaba exhausto del trabajo, solo para atender otra solicitud de dinero. Quería que el jurado entendiera cuánto afectó esto a nuestra vida. Finalmente, en el tercer juicio, el jurado comenzó a mostrar señales de comprensión. Vieron las pruebas de que mi padre nunca quiso sobrecargar a su familia con esa responsabilidad. Cuando el juicio finalmente terminó, sentí un enorme alivio. Aunque aún no sabíamos la decisión, sabía que habíamos hecho todo lo posible. La extensión del juicio me dejó aún más decidido a demostrar que mi decisión era correcta y que tenía el derecho de hacer lo que quisiera con el dinero que mi padre me dejó. En ese momento, me di cuenta de que esta lucha no era solo por dinero, sino por honrar la memoria y los sacrificios de mi padre. Pero ese es el problema de tener jurados en lugar de un solo juez bien educado en derecho. Pasada una semana, vino el segundo juicio. Entramos en la sala del tribunal nuevamente, con el mismo escenario y los mismos argumentos. Mis primos insistieron en que, como era la decisión final de mi padre enviar el dinero, esto debía continuar bajo su testamento. La decisión final del jurado en el tercer juicio terminó con un argumento absurdo. Incluso después de heredar el dinero, argumentaron que tenía derecho a acceder y retirar de las cuentas bancarias de mi padre, pero no a cambiar o alterar los pagos en curso. Para mí, esto parecía totalmente absurdo, pero al observar las expresiones en los rostros de los jurados, me di cuenta de que no compartían la misma opinión. En el segundo juicio, el tribunal estaba lleno. El murmullo de las conversaciones resonaba en la sala mientras todos esperaban el inicio. Mi abogada estaba calma y confiada, mientras que mis primos parecían nerviosos. Cuando el juez dio inicio a la sesión, mi abogada presentó nuestros argumentos con claridad y firmeza, explicando nuevamente que la propiedad del dinero ahora era mía, y yo tenía el derecho de decidir qué hacer con él. El juicio se concluyó rápidamente,
con mi abogada presentando un contraargumento al punto de mi primo y básicamente reforzando lo que ya habíamos presentado anteriormente, solo que con más énfasis. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a una conclusión nuevamente, así que programaron otra sesión para la semana siguiente. La frustración crecía dentro de mí. Cada sesión parecía un déjà vu, con los mismos argumentos siendo repetidos. Una vez más, el tercer juicio fue prácticamente la misma secuencia de eventos, con otro argumento absurdo de mis primos y nosotros contraargumentando y presentando nuestro caso. Sin embargo, el tercer juicio terminó siendo el último, ya que el jurado decidió que no habría más sesiones y que deberíamos volver al día siguiente para escuchar la decisión final del jurado sobre el caso. Esa noche, apenas pude dormir. La espera por la decisión final parecía interminable. Revisé mentalmente todos los argumentos, todas las pruebas presentadas. Mi abogada me aseguró que habíamos hecho todo bien, pero la incertidumbre aún me carcomía. A la mañana siguiente, caminé hasta el tribunal con una mezcla de ansiedad y alivio. Las calles parecían más largas y el tribunal, más imponente. Cuando finalmente entré en la sala de audiencia, sentí el peso de todas las miradas. Mis primos estaban del otro lado, sus expresiones llenas de expectación. El juez entró y todos guardaron silencio. Se llamó al jurado para dar su decisión. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperábamos. Cuando finalmente se anunció el veredicto, sentí mi corazón acelerarse. Estaba listo para cerrar esta larga y desgastante batalla, independientemente del resultado. ¿Estoy en lo correcto o no? Acabo de volver del tercer juicio y estoy escribiendo esto para compartir mi situación y entender si estoy en lo correcto o no. Gracias por leer hasta aquí. Los mantendré actualizados cuando escuche la decisión final mañana. Actualización 1, hola, a todos. Disculpen la demora. Sé que dije que actualizaría en un día, pero tuve algunos problemas que resolver, por eso tardé más. También agradezco las palabras amables y el apoyo de todos. Estoy intentando lo mejor posible para pasar por esto de la mejor manera posible. Básicamente, al día siguiente volví al tribunal para escuchar el veredicto final del jurado sobre la disputa. El jurado terminó poniéndose del lado de mi primo y dijo que debía continuar pagando el monto que mi padre enviaba mensualmente a los parientes. Intenté argumentar que esa era la decisión más absurda de todas, pero mi abogada me aconsejó no agitar más la situación. Sin embargo, el jurado dijo que solo necesitaba pagar por 4 meses más, después de lo cual, podría detener los pagos. Mi abogada me aconsejó no agitar más la situación. Aún creo que esta decisión es totalmente absurda y que el jurado debería reconsiderarla, pero mi abogada me aconsejó no agitar más la situación. Hablé con ella sobre la posibilidad de demandar a mis primos por estrés y acoso, pero ella dijo que probablemente no funcionaría en el tribunal, ya que mis primos ganaron el caso, por lo que técnicamente no se vería de la manera que necesitaríamos para ganar. Fui a casa ese día, por primera vez desde la muerte de mi padre, lloré hasta quedarme dormido. El dinero que mi padre dejó para mí debía ser mío, y ahora estoy siendo obligado a dárselo a personas ingratas que no se preocupaban por él. Por el lado positivo, aún tengo las propiedades y algo de dinero de sus cuentas bancarias. Como dije antes, mi padre no era rico y vivió la mayor parte de su vida de cheque en cheque, por lo que no tenía muchos ahorros. Entonces, después de deducir los $2,400, que es el total que debo pagar a mis parientes después de los 4 meses, me quedaré con alrededor de $44,000 de su cuenta. Actualización: todo lo que recibí tras la muerte de mi padre. Para ser honesto, todo el problema que pasé por esos $2,400 no valió la pena para mí. No era tanto por el dinero, sino por el sentimiento. Desde niño, tenía resentimiento hacia estas personas, así que ser forzado a enviarles dinero después de la muerte de mi padre realmente me irritó. Actualización 2, hola a todos. Solo quería dejar una actualización final sobre toda esta situación, para que todos los que están pidiendo puedan estar tranquilos. Ya han pasado 5 meses desde la última actualización, así que han sucedido muchas cosas. Primero, continué los pagos para mis parientes, como ordenó el tribunal, y el mes pasado fue el último pago, así que estoy oficialmente libre de cualquier pago de $600. Después de que los pagos terminaron, mi primo me envió un correo electrónico preguntando si podía continuar enviando dinero, aunque ya no fuera obligatorio. Respondí diciendo que no,
especialmente después de cómo me trató con todo el proceso, y también le dije que, a pesar de que solo tenemos un año de diferencia de edad, estaba pidiéndome más dinero y debería avergonzarse de eso. Actualización final, hola nuevamente. Quiero compartir los detalles finales de esta jornada. Después de la última actualización, las cosas comenzaron a calmarse. Empecé a enfocarme en mis estudios y a disfrutar un poco más la vida universitaria. Sin embargo, la sombra del juicio y de las obligaciones financieras aún planeaba sobre mí. Los pagos mensuales de $600 fueron un peso constante durante esos meses. Cada vez que transfería el dinero, sentía una mezcla de frustración y tristeza. Recordaba todas las veces que mi padre se sacrificó para ayudar a la familia, incluso cuando eso significaba vivir de cheque en cheque. Siempre fue generoso, pero sabía que también quería que yo tuviera una vida más tranquila y segura. Cuando se hizo el último pago, sentí un gran alivio. Pensé que finalmente podría seguir adelante sin esa carga emocional. Sin embargo, pocos días después, recibí un correo electrónico de mi primo. Estaba pidiendo continuar los pagos, aunque ya no fuera obligatorio. Me enfurecí. ¿Cómo podía tener la audacia de pedir más dinero después de todo lo que pasó? Respondí de manera directa y clara. Le dije que no continuaría con los pagos y que debería avergonzarse de pedir más dinero, especialmente considerando que somos prácticamente de la misma edad. Esperaba que esta respuesta cerrara la situación de una vez por todas. Desde entonces, me he centrado en reconstruir mi vida. Con el dinero restante y las propiedades que heredé, estoy intentando crear un futuro mejor para mí. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la familia, la responsabilidad y el verdadero significado de la generosidad. Agradezco a todos por el apoyo y las palabras de aliento durante estos meses difíciles. Espero que mi historia pueda servir de lección para otros que enfrentan situaciones similares. Mis tíos y tías no son tan responsables por la decisión del tribunal. También le dije que el tiempo para levantarse ya pasó y que cualquier adulto con una mente madura debería ser capaz de ser independiente y no depender de dinero mensual de personas fallecidas. Además, me doy cuenta de que esos pocos parientes que tengo son toda la familia que me queda. Aunque he superado la muerte de mi padre y he aprendido a hacer las paces con eso, aún siento que debo intentar mantener a mi familia restante un poco más cercana. Entonces, aunque no estoy completamente listo para reunirme y hacer las paces por completo con mis primos, intenté resolver los problemas entre mis tíos, mis tías, y especialmente, mis abuelos. Mis tíos y tías no estaban tan involucrados en el proceso judicial y no me suplicaron que continuara los pagos, como lo hicieron mis primos. Fueron más un subproducto de la resolución del caso, recibiendo los pagos. Invité a todos a la antigua casa de mi padre, que ahora heredé, y les dije que cualquier problema o discusión que tuviéramos quedó en el pasado y que estoy listo para seguir adelante si ellos también lo están. Mi padre escuchaba los lamentos de mi abuela. Afortunadamente, ellos estuvieron de acuerdo y todos nos perdonamos y pasamos un buen momento después de eso. Fui a visitar la tumba de mi padre y me quedé allí por un tiempo. Ocasionalmente, visito su tumba para hablar con él, como si realmente estuviera allí para escuchar. Esto me ayuda a desestresarme y me hace sentir mejor por dentro. Además de mejorar mi relación con mis tíos y tías, visité la casa de mis abuelos también. Esta experiencia me enseñó la importancia de valorar a la familia y de intentar resolver las diferencias. Aunque el dolor de la pérdida aún está presente, encontrar paz y reconciliación con mis familiares ha sido un paso importante para seguir adelante. Era muy joven cuando mi madre murió, así que no la conocía muy bien. Pero sé que ella amaba y se preocupaba mucho por sus padres. Por eso, sentía que era mi deber cuidar de ellos. Estoy seguro de que es por eso que mi padre también se preocupaba tanto por ellos, porque eran muy importantes para mi madre. Mis abuelos se pusieron en mi contra en el caso judicial, pero después de pensarlo mucho, me di cuenta de que estaba equivocado al quitarles los pagos mensuales. Son muy ancianos y necesitan dinero para seguir comiendo y pagando el alquiler. Así que entiendo por qué estaban en mi contra en el tribunal. Como solución, les pedí disculpas por toda la situación y por el estrés que pudo haber causado. También me ofrecí a enviarles dinero mensualmente para que puedan pagar el alquiler, las cuentas y comprar comida. Esto saldrá de mi bolsillo, pero es lo correcto. Espero que algún día pueda resolver las cosas con mis primos, pero eso es algo para el futuro.